Hoy quiero compartir un mensaje de la palabra del Señor basado allí en el texto de Mateo 14 y he titulado esta predicación Caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Vamos a leer el texto que aparece allí referenciado, Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Allí dice hasta el 33, pero leamos hasta el 34, versículos 34. Si usted tiene ahí su Biblia, busque el texto, y si no, también aquí en las pantallas aparece el texto bíblico. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana para ser direccionados, para ser alentados, para ser bendecidos con su palabra. Dice el versículo 22 de Mateo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él hasta ¿dónde? A la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, pero ¿cómo estaba? Azotada por las olas, porque el viento era ¿cómo? Contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando ¿cómo? Sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿cómo? Sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba ¿dónde? Sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó con Pedro? Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres ¿quién? El Hijo de Dios. Y leamos el 34. Y terminada la travesía, vinieron ¿a dónde? A tierra de Genesaret, o sea, hasta el otro lado. Vamos a orar que Dios nos dé entendimiento de su palabra esta mañana y nos bendiga con la palabra. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es guía, tu palabra es lámpara para nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos indica en qué debemos creer y cómo debemos vivir, Señor. Gracias, porque también tu Espíritu nos da entendimiento de lo que quieres hablar y nos ayudas a interpretar tu palabra. Yo te pido que esta mañana hables a nuestros corazones, Señor, y que esta palabra sea una palabra en la que podamos, Señor, sostenernos, y que esta palabra no solamente sean palabras al aire, sino que sean palabras vivas que transformen cada corazón y cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Caminando sobre las aguas. Hay un lagarto en Centroamérica que le llaman Basilicus, es su nombre científico, ¿cierto? Pero le llaman lagarto Jesucristo, porque es un lagarto que tiene la capacidad, es pequeñito, no es muy grande, de caminar sobre las aguas. Ahora, no grandes distancias, sino de pasar como por encima los charcos o los pantanos donde está, porque en sus paticas tiene una especie de, sus patas son como las de un pato,
que son como aletas. Entonces, al pasar rápidamente, no se hunde. Pero es el único que se ha visto biológicamente y en la naturaleza que pueda andar sobre las aguas. Pero la Biblia nos registra una situación donde vemos algo sobrenatural de Jesús, y ya vamos a mirar qué asuntos hizo. Pues caminó sobre las aguas, pero hay muchos detalles allí. Pero también que un hombre del común, Pedro era un pescador. Pedro era un hombre que, aunque conocía la fe judía, estaba en la misma condición. Sin embargo, también pudo hacer ¿qué? Caminar sobre las aguas. Y pensando en esto, yo decía: Señor, ¿cómo hacer para caminar sobre las aguas? Y ahorita vamos a mirar que quizás las aguas no solamente son las aguas físicas, sino caminar sobre las dificultades, porque caminar sobre las aguas es un milagro. Hay una ley que se llama la ley de gravedad, que siempre nos va a ¿qué? A atraer hacia el centro, hacia abajo, y más cuando hay más peso. Ese lagartico, no sé exactamente cuánto puede pesar, pero no creo que pese arriba de unos 3 o 4 kilos. Es más, es muy pequeño. Pero aún así es el único, porque si fuese, no sé, otro tipo de animal, pues se iba a hundir. Entonces, que una persona camine sobre las aguas es ¿qué? Un milagro. Pero ocurrió el milagro. Y yo creo que en esta mañana el Señor quiere hablarnos para entender que con Él podemos caminar una vida de milagros sobre las aguas. Gracias por los 2 amenes o esto, pero vamos a mirar la palabra, ¿cierto? ¿Cómo caminar sobre las aguas? ¿Cómo hacer y cómo poder evidenciar que sí se puede con el Señor? Sabe, el mundo, la sociedad de este tiempo nos lleva o invita más bien a la incredulidad. No, eso que van a dar tanto de eso tan bueno. No, eso cómo va a ser posible. Hace 8 días hablábamos un poco de la invitación del Señor Jesús de comprar, comer, comprar sin dinero, de tomar de las aguas. ¿Y cuánto valía? Gratis en Él, ¿cierto? Pero también el Señor quiere que podamos vivir en una vida aún sobre las dificultades y aún sobre las adversidades naturales. Ese es el llamado de Dios para nuestra vida, y no estoy hablando de una fe extremadamente por allá loca o algo, no, sino de realmente poder decir: Señor, llévame sobre las aguas. Si Pedro lo hizo, usted y yo también podemos hacerlo. Y ya sabemos cómo era la vida de Pedro, el de la Biblia, ¿no? Pedro era un hombre tremendito, arrebatadito, acelerado, alborotadito, cargaba su puñal y todo, por si acaso, me imagino, diría él, aunque iba con Jesús, pero él decía de pronto por si acaso, ¿cierto? Desanimado también, que dijo: ya el maestro se murió, entonces yo me voy a devolver otra vez a remendar las redes, eso como que no funciona. Pedro fue un hombre que muchos nos identificamos en algún momento con él. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos está diciendo que pudo hacer algo sobrenatural. Vamos a mirar lo primero que debemos hacer para llevar o para caminar sobre las aguas. Lo primero es que debemos llevar una vida de obediencia. ¿Qué dice el versículo 22 y versículo 20 al 24? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Me llama la atención como dice aquí que Jesús hizo entrar a sus discípulos. Posiblemente los discípulos le estaban diciendo: Jesús, vámonos todos en la barca de una vez. Pero él le dijo: no, señores, háganme el favor, y se van adelantico. Yo ya los alcanzo, ya miramos. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido ese mismo día? Si uno lee los textos, ¿qué había pasado? Había ocurrido el milagro de la multiplicación de panes y de peces.
Ahí hay uno de los registros, que estaban en un lugar y entonces Jesús sanó a la gente y predicaba el evangelio y había ocurrido esa multiplicación y ya estaba tardecito. El texto dice que ya estaba de noche y los discípulos que le dijeron: Señor, despacha a toda esa gente porque no tenemos nada para darle, ni agua de panela, mucho menos arepas, o bueno, pan. Y el Señor dijo: bueno, ¿qué hay? Entonces trajeron los panes, los peces que habían y comieron todos, y dice allí que sobraron 12 cestas, y el versículo 21 dice que fueron como 5,000 los hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que por lo menos comieron alrededor de unos 15,000. Había sucedido ese milagro y ya estaba la noche, y entonces Jesús dice: bueno, vámonos los discípulos, pero les dice: háganme el favor, y se van adelante. Y por allá nos vemos. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos? Obedecer. Mientras Jesús despedía a la multitud, y no solo eso, dice el versículo 23 que después de que despidió la multitud, subió ¿a dónde? Al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo. ¿Y los discípulos qué habían hecho? Habían hecho conforme a lo que el maestro les había dicho: súbanse en la barca, váyanse para el otro lado, que yo ya los alcanzo. Yo creo que ellos pensarían: bueno, ¿y en cuál barca se va a ir? Si ya la barca de 7 de la noche o de 8 salió, es la última. ¿Y en qué irá a llegar? Si no había otra posibilidad. Sin embargo, allí que vemos, diga conmigo, obediencia. Obediencia de parte de los discípulos para seguir las instrucciones de Jesús. Hasta ahí me parece que todo va bien. Bueno, Señor, yo no sé. Tú dices que vamos a ir al otro lado para que se siga predicando el evangelio, para que Él siga trayendo sanidad y todo esto. Yo no sé cómo lo irá a hacer, pero yo hago lo que tú me dices, Señor. O dijeron los discípulos. Obediencia. Pero en medio de esa obediencia es donde se da toda esa circunstancia. Ellos no sabían. Encontré que más o menos el lago de Genesaret, o lo que le llaman el mar de Galilea, los escritores bíblicos, algunos lo ponen como el mar de Galilea, era un lago natural muy grande, que más o menos tiene una distancia de 20 kilómetros de norte a sur, y de oriente a occidente tiene 10 kilómetros. Es más bien como se le puede medir, no tiene una forma tan rara, sino más bien es simétrico. Entonces quiere decir que si ellos iban a ir hasta la otra orilla, tenían que atravesar el lago o ese mar de Galilea, como dice la Biblia, unos 10 kilómetros. Por eso digo que ellos pensarían: bueno, ¿y Jesús en qué se va a ir? Sin embargo, ¿ellos qué hacen? Obedecen, obedecen. ¿Sabe? El Señor nos llama a seguir sus instrucciones. Amén. Y debemos ¿qué? Obedecerlas. ¿Sí? A veces pensamos que en el caminar con Dios no tenemos que obedecer y que vamos a hacer como nosotros queremos. No, a veces tenemos que obedecer. Pero en medio de esa obediencia, a ver si aquí lo dice la escritura. Bueno, dice el versículo 24 que ya la barca estaba en medio del mar. O sea que ya habían andado ¿cuánto? Unos 5 kilómetros. ¿A qué horas? Por allá eran como las 8 o 10 de la noche, o de pronto un poquito más, porque el milagro de la multiplicación de los panes ocurre ya llegando la noche. Quiere decir que por lo menos ya eran casi las 6, mientras el milagro, mientras comieron, mientras Jesús los despachó y mientras Jesús fue a orar. O sea que ellos arrancaron en esa barca, no sé, por allá tipo 10, 11 de la noche. ¿Cuántos han montado o han estado en una barca o en medio del mar por allá a esa hora? Yo sé que aquí ninguno, porque es aún hasta asustador, ¿no? Pero ellos eran ¿qué? Pescadores. Eso era su diario vivir. En el Urabá, cuando estaba hablando con algunos pastores, hay una región que está cerca ahí y muchos son pescadores. La hora de irse a pescar es después de las 11 de la noche, 12. Y dice: no, pastor, la hora buena como
como para poder pescar a las 3, 4 de la mañana y ya llega uno aquí a las 5 con buen pescado. Oiga, yo por allá no me meto a esa hora ni. Si ya va oscureciendo y dice, bueno, es hora de irnos, ¿de dónde? De la playa, ya aquí ya no hay nada más que hacer. Pero entendamos que ellos eran ¿qué? Pescadores, era lo cotidiano. Sin embargo, allí vemos que obediencia. Hicieron lo que Jesús les había mandado, aún sin saber lo que estaba por venir. Ellos dentro de su normalidad dijeron, bueno, nos vamos, entraron a la barca y todo esto. ¿Qué pasa cuando están allí en medio, cruzando el lago porque han obedecido al Señor? Dice entonces que la barca estaba en medio del mar, versículo 24, pero no estaba simplemente ahí tranquila. Aquí dice que estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué se presentó allí? Una dificultad. Ahora, si el escritor hace esta descripción de la situación, no era normal una noche de pesca tranquila, no, dice que estaba azotada, la barca estaba azotada por las olas, o sea que había una situación fuerte, una tempestad que quizás era muy adversa. Y me encanta como dice aquí el texto en Mateo, porque dice que el viento era contrario. Entonces, número 1, obediencia al Señor. Así vengan ¿qué? Vientos contrarios. El segundo punto que tengo yo aquí en este mensaje, y ya poco a poco lo vamos aplicando, es que podamos tener confianza absoluta en el cuidado del Señor. ¿Por qué? Porque la situación fue una situación adversa, ¿sí o no? Por lo menos aquí nosotros no nos montamos a esa hora en una barca, ni nos ha tocado enfrentar eso. Pero aquí podemos mirar que esta barca, que esta situación sí se asemeja a muchas situaciones que en nuestra vida vienen y son adversas, aún estemos obedeciendo al Señor. Porque a veces uno dice, eso me pasa por no prestar atención, eso me pasa por desobediente. Pero los discípulos habían ¿qué? Obedecido, y ahora estaban enfrentándose ¿a qué? A la adversidad. Siendo ellos pescadores, conocían el agite del mar, pero aquí no era un agite normal, era algo aún más de lo normal. Pareciera como si hubiese aún un elemento espiritual, aunque no lo dice. Sin embargo, el cuadro que hay allí es adversidad, dificultad. En pleno cruzar el lago, en plena madrugada. Mire los detalles que nos da el evangelista. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esta referencia que nos da de la cuarta vigilia, los romanos dividían la noche en 4 tiempos o 4 vigilias, que empezaba desde las 6 de la mañana. De 6 a 9 era la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 la tercera vigilia, y la cuarta vigilia, que era la última antes de iniciar el día, era a las 3 de la mañana. Y dice el texto que precisamente había ese detalle, a la cuarta vigilia de la noche. Yo esta situación digo, no, físicamente no quisiera vivirla, ni en medio de un lago, ni con la tempestad, ni mucho menos a esa hora. Pero lo que sí nos deja ver el texto es que vino esa dificultad, esa adversidad muy, muy fuerte. Pero es allí donde aparece, y me encanta ese texto. Dice allí el versículo 25 que Jesús vino a ellos ¿cómo? Andando sobre el mar. No fue que alquiló un jet ski o alquiló ahí otra barca, o no, llegó a ellos. Ahora volvamos a todo el contexto de la escena y geográfico, ¿cierto? Son las 3 de la mañana aproximadamente. Está esa tempestad. ¿Cuánto han andado? Más o menos hasta la mitad, 5 kilómetros. Jesús, ¿qué se había quedado haciendo? Despidiendo a la gente, hizo su devocional muy juiciosito y luego se fue para allá. Por lo menos tuvo que haber caminado los 5 kilómetros sobre el mar. La Biblia no lo dice, pero ahí está la evidencia. ¿Hasta cuándo qué?
Los encontró. Pero ¿cómo los encontró? Con toda esa situación. Sin embargo, cuando ellos ven a Jesús, mire la reacción de los discípulos, versículo 26. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron y aún hasta dijeron que un fantasma, y dieron voces de miedo. Hay otro relato en Juan y en Marcos, y dice que gritaban al ver a Jesús. Pues imagínense, tremenda situación, y ahora ven a Jesús que se les aparece caminando sobre las aguas. Pues cualquiera se desespera, se asusta. ¡Qué miedo! Sin embargo, les dice el Señor Jesús, versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué le dijo? Ten ánimo, yo soy, no tengan temor. Y aquí hay algo interesante. Por eso este segundo punto es tener confianza absoluta en el cuidado del Señor. ¿Qué estaban pasando ellos? Una situación adversa por haber obedecido como el Señor les había dicho. Pero más encima, en medio de eso, tienen tremendo miedo, tremendo susto cuando llega el Señor. Pero el Señor les dice, tranquilos, soy yo, no tengan temor. ¿Cómo podemos hasta aquí poder decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esa historia que pasó allá con nuestra vida? Pues en nuestra vida muchas veces, en medio del caminar con el Señor en obediencia, se levantan tempestades. Y aunque pareciera que estuviéramos solos, porque inicialmente ellos estaban como solos, el Señor está ahí cerca, de manera sobrenatural y de manera sorprendente. No dice que ellos esperaban a ver si venía Jesús. No, fue Jesús que llegó allí y por eso se asustaron y dijeron, ¿cómo así el Señor está aquí? Pero ¿qué les dice el Señor? Tengan ánimo, no tengan temor. En esta mañana quizás muchos de los que estamos aquí estamos pasando, como diría el himno de nuestra nación, una horrible noche, un momento difícil, un momento de tempestad, un momento de angustia, un momento de desespero. Pero el Señor se quiere acercar a decirnos, aún yo estoy ahí en medio del agite, en medio del viento contrario, en medio de la adversidad. No teman, iglesia del Señor, no tengamos temor, porque aún en lo que estás pasando, en lo que estás viviendo, el Señor se acerca a nosotros. Tengamos confianza que Él está ahí. No temas. Me encanta esa expresión de Jesús, porque le dice, no tengan miedo. ¿Usted ha sentido miedo alguna vez en la vida? Aún conociendo al Señor, ¿no? Nos atemoriza. Tantas cosas nos hacen dar miedo. La vida, que nuestra vida es tan frágil, ¿no? La situación social. Hablaba yo con una joven y me decía, hablando un poquito de las temperaturas y el clima tan variado, y me decía, hay un documental, creo que se llama 6 grados, algo así. Vamos a ver si lo busco. Pero dice de qué sucedería si sobre la temperatura de la Tierra suben los 6 grados, que ya ha subido 1 por el tema del calentamiento. Entonces hay una zozobra frente al desarrollo de la naturaleza. Y es que el clima se ha cambiado, ¿no? En países donde hay invierno, este tiempo es de invierno, grandes oleadas de calor, dificultades por las quemas, pero también en algunos lugares invadidos de nieve. El clima un poco desordenado. Usted no se ha puesto a pensar y dice uno, bueno, ¿cómo ha cambiado el clima y cómo nos puede afectar? Por eso tanta enfermedad en la piel por causa de las temperaturas, del sol. Pero hablándome de esta persona acerca de los 6 grados, yo decía, yo he escuchado ya que ya se ha subido 1. Y entonces que el documental muestra qué pasaría si se suben los 6 grados. Esto sería un caos.
Y aún esas cosas que lo ponen a uno a pensar, Dios mío, ¿y cómo iremos a terminar? ¿Qué más nos puede afectar la sociedad en que vivimos, verdad? Las oleadas de violencia, las situaciones nos pueden afectar y son como esos vientos que son ¿qué? Contrarios hacia nuestra vida. Eso por pensar en lo general. Pero ¿qué de los ajites en la vida particular? Momentos difíciles, momentos de crisis, momentos de enfermedad, momentos de situaciones familiares difíciles. ¿Qué nos hace pensar? No hay nada que hacer. Y nos llenamos ¿de qué? De miedo. Pero Jesús se acerca a decirles: no teman, soy yo. Yo estoy aquí. Ninguno, pues de ese susto tan tremendo por el viento y más encima ven a Jesús, ninguno le preguntó: Señor, ¿y en qué viniste? No, nada, ellos estaban en tremendo susto, como asustan muchas veces las situaciones en la vida, como se pasa la horrible noche. Sin embargo, allí está Jesús para decir: no temas. Alguien escribió sobre los no temas de Dios. Y algunos dicen que en la Biblia hay 365 expresiones de no temas. Y yo dije, claro, una para cada día. ¿Sí o no? Porque cualquier cosa nos puede entrar en miedo, en temor, en angustia, en cómo voy a salir, en qué voy a hacer, en cómo terminará esto. Posiblemente ellos estaban pensando: ay, Señor, toda esta tempestad, ¿será que sí vamos a llegar al otro lado? Porque aunque eran pescadores, aunque tenían experiencia en su trabajo, pues las tempestades y las adversidades muchas veces hacían naufragar, ¿cierto? El hecho de que tuvieran la experiencia no les garantizaba de que no les iba a pasar nada. Estaban, al contrario, estaban ¿qué? Expuestos. Solo que ya sabían de una u otra manera sortear las diferentes situaciones. Pero aquí, con los vientos contrarios, con esa adversidad, con ese miedo que tenían, fácilmente hubiesen podido desfallecer, perderse. Pero lo que el Señor les dice es: tranquilos, yo estoy ahí, no tengan temor. Y esta mañana el Señor nos da ese mensaje. En medio de ese agite de tu vida, en medio de esa noche oscura, en medio de ese momento adverso, el Señor se acerca a nosotros para decirnos: no temas, yo soy. Y sabe, aquí me deja ver cómo el Señor quiere que mantengamos una relación con Él, una cercanía a Él. No simplemente que hagamos cosas, sino que entendamos que Él va con nosotros, aun cuando muchas veces nos sintamos que ya no hay nada que hacer, que hasta aquí llegamos. Pero aparece allí este personaje, Pedro, y nos da otra lección. No solo había una lección general para todos, de que no se asusten, de que el Señor estaba ahí, sino aparece una lección personal para Pedro que también nos llama a un desafío grande, y por eso es caminar sobre las aguas. Sería caminar sobre las adversidades. ¿Cuántos quieren andar sobre las adversidades? La Biblia en el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero como decía un predicador, algunos quieren interpretar y decir: el Señor es mi pastor y nada me pasará. No, el texto no dice eso. Porque a los discípulos y a los hombres de fe les pasaron muchas cosas, pero el Señor estuvo ahí para librarlos, como dice el salmista: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará el Señor. Amén. Entonces lo que tenemos que tener es una confianza absoluta en que Él cuida de nosotros, aunque tengamos miedo, aunque no veamos nada en la noche, aunque pensemos que quizás no vamos a llegar al otro lado, pero el Señor está ahí con nosotros. Amén. Porque el Señor no vino solo a esta reunión, hermanos. Les tengo buena noticia: el Señor camina con nosotros.
Ay, pastor, ¿cómo será? Porque se fue con el hermano y entonces, no se preocupe por eso. Por eso está el Espíritu Santo, que está en todos nosotros, ¿verdad? ¿Mm? Porque a veces era, bueno, hay por ahí un cuento que dice que entonces, aquí está el Señor. Llegó un hermano a la iglesia, al culto, aquí está el Señor. Y entonces era en el campo y entonces ella todo preocupada, esta mujer, y entonces al final le dice al pastor, esta mujer, y le dice, ay pastor, me voy porque allí dejé los animales, las gallinitas. Y entonces, tranquila hermana, el Señor cuida. No, pero usted dijo que el Señor estaba aquí. Y entonces, ¿quién se quedó allá? Porque a veces pensamos que el Señor es solo de momentos. No, Él es tan grande. Que cantábamos ahorita: tu gloria llena el universo. ¿Será que no hay un poquito de esa gloria para cada uno de nosotros? Total. De todas formas, si usted dejó el arrocito en bajo, no lo vuelva a dejar, hermana, porque deja apagada la estufa. Aunque el Señor cuida, ¿no? Pero igual por prevención. Pues Jesús les dice: tranquilos. Ellos habían visto que el milagro de la multiplicación habían visto cosas grandes, pero ahora ellos, enfrentando una situación, también se dan cuenta que el Señor está ahí. Porque a veces pensamos eso también, como que el Señor está tan ocupado en todas las cosas de los demás o de las multitudes y se olvidó de mí. Pero aquí el Señor deja ver que a sus discípulos, a ese grupo que caminó con Él, a esos que andaban con Él para ir a predicar, Él también tenía cuidado de ellos. Y no solo para alimentarles, como lo había hecho, sino para cuidar su corazón, para fortalecerlos, para pasarlos en medio de adversidad, pero para que pudiesen llegar a puerto seguro. Entonces Pedro se levanta. Es que Pedro es un personaje bien interesante, pero es arriesgado. Lo bueno de Pedro es que es arriesgado. ¿Por qué? Miren, los otros relatos, tanto el de Marcos como el de Juan, no cuenta la historia de Pedro. O sea, no cuenta que Pedro le dijo al Señor. Y no quiere decir que por eso no haya sucedido. Mateo sí lo relata, pero con una intención. Porque Pedro en el Evangelio de Mateo es el que le está diciendo: Señor, tú eres el Cristo. Pero Pedro también, el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Y bueno, ahí hay una continua relación con Pedro. Pero Pedro en alguna medida va a representar a cada uno de los que caminamos con el Señor y andamos con el Señor para vivir una vida desafiada a vivir en lo sobrenatural. Entonces no tengamos temor de aún de arriesgarnos y decirle: Señor, que pueda hacer esto contigo. ¿Qué le dice Pedro? Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. Mire, este Pedro tan osado, pero a veces como medio confundido. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow. Señor, que yo también haga lo mismo que tú. Un poquito osado, pero también parece ser como que si eres tú, confírmalo. Pues ahí ya está como ese detalle. Sin embargo, ¿qué le dice el Señor tan tranquilo? Ven, ven, ven. Una vez más, Jesús nos invita a caminar sobre las dificultades, a pasar las cosas que parecen imposibles, a caminarlas de la mano de Él, que sí es posible. Yo no sé, pero yo siento esta mañana que muchos están pensando: ¿y cómo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Hasta aquí llegué. Pero hay una palabra de desafío esta mañana. El Señor te dice: ven, haz lo sobrenatural. Señor, pero no tengo dinero. Ven. Señor, pero no tengo todas las posibilidades. Ven. Señor, pero es que a esta edad. Ven. Señores, no. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Venga, camine, hágalo. Y enseguida, ¿qué hizo Pedro? Versículo 29. Y descendió Pedro de la barca
¿Y qué pasó? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esa pequeña frase en medio de esta historia es la evidencia de que no solo Jesús andó sobre las aguas, hizo lo que era imposible. No sé cuánto podía pesar Jesús, tal vez entre 60 a 70 kilos, rapidito, ¡fum! Y todo eso caminó, todo eso llegó allá. Le ayudarían los ángeles para llegar a la mitad, bueno, qué sé yo. Pero cuando se acerca a ellos, Jesús está caminando hacia ellos y ellos ven. Pero ahora no solo es Jesús, ahora es Pedro también caminando sobre las aguas. Y por eso dije hace un momento, Pedro está en la condición como estamos nosotros. Pero Jesús nos dice, ven. ¿Cuántos aceptan ese desafío? No es fácil, pero Él es el Dios de los imposibles. Así que no tengamos temor. Por eso también Jesús le dijo, tranquilos, soy yo, no teman. Y ahora que le dice, Pedro, ven, ven, camina. Y Pedro caminó, qué milagro, qué cosa tan tremenda experimentó Pedro. Ahora recuerde que el caminar sobre las aguas es tipo, también símbolo de caminar sobre las adversidades que parecen imposibles. Más bien no que parecen, que son imposibles. ¿Cuántos creen que podemos hacerlo como Pedro lo hizo? Pero no para exaltar la fe de Pedro, sino para atender al llamado del Señor. Porque mire lo que sucedió, versículo siguiente, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mire que el texto nos dice que Pedro andó sobre las aguas, no nos dice si 2, 3 pasos, 5 pasos, 3 metros, nada, no nos especifica. Pero, porque iba caminando hacia dónde? Hacia Jesús. Pero cuando él se da cuenta y como que vuelve a ver que el fuerte viento, viene el miedo al corazón. Cuando ve la adversidad, vuelve ¿qué? El miedo. Iglesia, queremos sobrepasar, desafiar lo natural. Queremos andar sobre lo sobrenatural. No volvamos al miedo, porque el miedo ¿qué hizo? Los bloqueó, los paralizó. Pero ¿cuándo fue que vino otra vez el miedo a Pedro? Cuando miró el viento. Hay otra versión que me encanta que dice que cuando él sintió el viento. Y yo me quedé pensando, a veces nosotros volvemos las cosas sensoriales. Sentimos, ay no, Dios mío, esa crisis que va a venir ahora. Ay no, ahora otra pandemia, porque por ahí hay un virus, yo no sé qué. Ahora, ¿por qué? Porque se deja de mirar a Cristo y se mira la situación. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Cristo, pudo caminar sobre las aguas. Pero se despabiló un poquito a mirar la situación, el viento, la tempestad. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse, a hundirse. Por eso el tercer punto es enfocar nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Señor, por favor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Sabe qué? ¿Cómo podemos caminar sobre las aguas? Dije primero, ser obediente al caminar con el Señor. Lo que Él nos pida, así en medio del caminar nos enfrentemos a la adversidad. Lo segundo, tener una confianza plena de que el Señor va con nosotros. No tengas temor. Pero lo tercero, poner la mirada fija ¿en quién? En Jesús. ¿Sabes? A veces nosotros ponemos la mirada en nuestras fuerzas, en nuestra experiencia, en nuestras habilidades, en nuestros recursos, pero dejamos de mirar al que nos dio las habilidades, al que nos da los recursos, al que nos cuida. Por eso empezamos ¿a qué?
a hundirnos, a hundirnos, porque dejamos de mirar al Señor. Él es el que hace los imposibles, nosotros no. Nosotros disfrutamos de sus imposibles. Amén. Porque a veces, y como el Señor ha venido hablando desde el mes de diciembre, andemos no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Mientras Pedro miró a Jesús, pudo caminar. Yo no sé si él miraría para abajo o no, pero él por lo menos cuando dejó de mirar a Jesús a un lado o al otro, ¡fum!, empezó a hundirse. La Biblia por eso dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No nos desenfoquemos. Aquí de pronto hay personas que están caminando, empezando a caminar con Cristo o escuchando el mensaje apenas, pero la invitación aún es esa: obedece al Señor, ten confianza, pero no dejes de quitar la mirada en quién, en Jesús, que Él es el que hace los imposibles. Hay una historia de un alpinista, un escalador en los lugares muy altos donde hay nieve y todo eso, pero que en medio de una salida que él tuvo, se vino una avalancha de esas que se vienen de nieve y todo eso, y él quedó cogido de una cuerda, pendiendo de una cuerda. Pero en medio de la avalancha y en medio de la noche, él vio que su vida ya estaba en peligro, que ya no había nada que hacer. Pero al interior de su corazón y a su mente venía una voz que le decía: suéltate, suéltate, suéltate. Y él peleaba, luchaba, pero si me suelto yo no sé, no veo ni siquiera cuál es el vacío. Yo mejor me agarro aquí a ver qué va a pasar o algo, pero era: suéltate. Al otro día o a los días, cuando encontraron a este alpinista, lo encontraron congelado, pendiendo de una cuerda a 50 centímetros de piso firme y al lado de una cueva. Al no atender la voz de soltarse y confiar, quedó allí congelado. Porque si se hubiera soltado, se hubiera resguardado allí en esa cueva. A veces estamos así con el Señor. Señor, y el Señor dice: confía. Y el Señor dice: entrégame eso. Y el Señor dice: mírame y camina conmigo. Pero a veces queremos agarrarnos en las cuerdas de nuestra dependencia, en las cuerdas de nuestra experiencia, y no depender de la guianza del Señor. Para ese alpinista representaba la cuerda, ¿qué? La vida, pero en sus fuerzas. Allí murió. Esto para ilustrar un poco de que no podemos dejar de mirar al Señor y escucharle y hacer conforme lo que Él nos indica. Porque los vientos de la tempestad, los problemas, nos van a querer asustar, hermanos. Así no digamos amén. Pero sigamos mirando al Señor. ¿Cuántos quieren seguir mirando al Señor? Con el Señor podemos ir de su mano. Mire, es tan curioso que uno en el caminar con el Señor, vienen las adversidades, vienen los problemas, y bueno, confiemos en el Señor, porque a veces se piensa que de pronto la frase del pastor o del líder o de la pastora es que uno dice: mire, confíe en el Señor. Y entonces a veces uno dice: pero no tendrá nada más que decirnos. No hay otro consejo, no hay otra, ¿cierto? Anoche me contaban de una situación, pero realmente yo digo, lo único que hablamos con mi esposa es: aquí lo que hay que hacer es cogerse de la mano del Señor, no más. Ahora, una situación que también como papás pasamos en algún momento, como esposos tuvimos, y para nosotros fue abrumadora, fue la horrible noche, fue un asunto de decir: ¿cómo va a poder pasar eso? Lo que nos vendrá es terrible. Pero esa vez decidimos decirle: bueno, Señor,
Tú eres el que va con nosotros, tú eres el que está con nosotros. Y después de ya casi 15 años decimos, esos vientos eran puros vientos de asustar. Eran puros vientos, pero nos asustaron. Pero no decidimos quedarnos en esos vientos asustadores, sino agarrarnos de la mano del Señor. Cuando Pedro clamó, el Señor lo tomó por la mano y lo subió otra vez a la barca. Y ese es el cuarto punto, hermanos. Debemos obedecer, debemos confiar, debemos enfocar nuestra mirada en Jesús, pero debemos andar sostenido de sus manos. Mire lo que dice el versículo 31 y 33. Al momento Jesús extendió la mano. Qué linda la mano del Señor. Y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese fue el asunto. Que Pedro dejó de mirar al Señor y le vino la duda, le vino el miedo, le vino la angustia, le pudo más el ambiente alrededor que la misma presencia de Jesús. Porque eso pasa cuando desenfocamos nuestra vida de Jesús. Pero ¿qué hace Jesús frente al clamor de Pedro? Extiende su mano y le dice: Pedrito, venga para acá. Venga, Pedrito, una vez más. Es que el Señor tuvo varias situaciones con Pedro. Y en esta, ¿qué le dice? Lo toma de la mano, lo saca y le dice: ¿qué te pasó? ¿Por qué dudaste? ¿Desconfiaste? ¿Confías más o la adversidad o lo que tienes alrededor es más fuerte que lo que yo puedo hacer? Siendo que había visto que caminaba sobre el mar, que había hecho la multiplicación de la comida, que había sanado enfermos. Y por eso Jesús, en alguna medida, si podemos decirle, recrimina: ¿por qué dudaste? Porque también tenemos una fragilidad humana. Sin embargo, cuando nos atrevemos a caminar en lo sobrenatural, aunque tengamos fragilidad y aunque nuestra tendencia al mirar alrededor y mirar los problemas y la situación sea desfallecer y hundirnos, el Señor está ahí para rescatarnos y para levantarnos. Por eso no podemos caminar de cualquier manera, sino que debemos andar sostenidos de su mano para no hundirnos. Hoy en día la sociedad, el mundo quiere llevarnos a hundirnos ¿en qué? En el miedo, en la autosuficiencia, en el orgullo o en la depresión o en lo que sea. Hundirnos en un mar de problemas. Pero lo que quiere hacer el Señor cuando clamamos a Él y confiamos en Él es que rescatarnos. Yo siento que muchos están ahí como que: Señor, está que me da el agua al cuello. Pero esta mañana el Señor viene para tomarte y ponerte en la barca. Y mira lo que dice allí también: y cuando ellos subieron, o sea, Jesús y Pedro en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando andamos sostenidos de la mano del Señor, siempre vamos a vivir para decir: eres tú, Señor, más grande que mi circunstancia. Eres tú más grande que mis miedos. Eres tú más grande que aún mi desconfianza. Solamente cuando clamo, tu misericordia coge y me sostiene. Y en esta mañana Dios quiere levantar a muchos, sostenerlos y llevarlos a la barca para aquietar aquellas dificultades. ¿Por qué leímos el versículo 34? Porque dice que terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Llegaron a puerto seguro, aún en medio de ¿qué? De la adversidad. Pero ya no eran los mismos discípulos que se subieron pensando: ve, y Jesús, ¿por qué no se va con nosotros? ¿O en qué irá a llegar? No, se subieron obedeciendo. Pero pudieron esa noche, esa madrugada, conocer, ver, contemplar lo sobrenatural del Hijo de Dios, a Dios mismo en su Hijo, en su poder, en su grandeza.
y llegaron a puerto seguro. Por eso dice ahí el texto que le adoraron y le reconocieron como el Hijo de Dios. ¿Sabes? Cuando caminamos en medio de adversidad, de noche oscura, pero nos atrevemos a mirarlo a Él y a confiar en Él, nuestra vida ya no es la misma, porque nosotros sabemos que aunque sea difícil, aunque esté al frente, como le pasó a David, un Goliat, un gigante que no sepan ni cómo derribarlo, y aunque te atemorice, a la larga tú sabes que el Señor hará algo, que el Señor te tomará, te sostendrá, te dará paz, te dará calma y te llevará a puerto seguro. Amén. Esta historia que nos relata Mateo no es una parábola, fue algo que sucedió, un relato histórico. ¿Y cómo lo podemos nosotros hoy en día vivir? Ya lo dije, hay adversidades, hay tempestades que quieren abrumarnos, pero es el mismo principio. Sigamos obedeciendo, sigamos confiando, sigamos mirando al Señor únicamente, no te dejes desviar. No mires los problemas, no mires. No te estoy diciendo que te hagas el desentendido, no, porque aún Dios te va a dar sabiduría para resolverlos. Míralo a Él y dile: Señor, ayúdame a caminar en lo sobrenatural. Ayúdame a caminar en medio de la adversidad, pero no me sueltes de tu mano. Te invito a que esta mañana esté de pie y vamos a orar. Yo sé que Dios ha hablado al corazón de muchos. De pronto algunos dicen: bueno, pastor, yo ahorita no estoy en medio del agite y la tempestad. Qué bendición. Pero cuando estés, ya sabes que Jesús va contigo. Ya sabes que lo que necesitas es no dejar que tu corazón se llene de temor, de miedo. Dice el apóstol Pablo que en Cristo somos más que vencedores. Así que no tengamos temor. El evangelio no es simplemente palabrería, el evangelio es poder de Dios, y Él puede intervenir en cualquier dificultad, en cualquier adversidad que estés pasando y te tenga como en esa zozobra del mar o de la noche. Y aunque tengas miedo, hoy puedes decirle: Señor, yo quiero poner mi mirada en ti y quiero caminar en lo sobrenatural. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos un momento y vamos a orar esta mañana? Y te voy a invitar que hables con el Señor. Ten un momento para hablar, una charla de corazón a corazón, o de abrir tu corazón y decirle: Señor, tú conoces estas tempestades, tú conoces esta situación que me agobia, tú conoces, aún para algunos es un mar de confusión que no sabe ni cómo lo va a hacer, y aún lo ve como imposible. Pero esta mañana el Señor te dice que Él es el Dios que te invita a caminar en lo imposible, no por tu capacidad, sino porque el Señor es el que te sostiene, te invita, sino porque el Señor es el que hace posible que podamos vivir lo sobrenatural. No te dejes agobiar en tu corazón. Deja de mirar esos vientos que quieren azotarte y quieren traer temor a tu vida. Deja de mirar allí aquello que te asusta. Y hoy mira a Jesús. Mira a Jesús, miremos a Jesús andando sobre la naturaleza, sobre lo imposible, y que nos invita también a que caminemos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque no es
mis buenas intenciones, mis palabras bonitas. Es tu palabra la que nos llama y nos invita a caminar en lo sobrenatural tuyo, Señor. Que no nos desenfoquemos de ti. Que esta mañana podamos decirle: Jesús, quiero caminar hacia ti. Y que si sientes que te hundes porque quizás dices: ¿y cómo lo hará? ¿Y qué será? ¿Y cómo empiezo? Dile: Señor, tómame de tu mano. No me quiero soltar de tu mano. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano derecha en señal, en símbolo de que quieres andar sostenido y sostenida de tu mano. Padre, aquí está tu pueblo. Señor, aquí está tu iglesia, que muchas veces en medio de la adversidad viene también quizás la duda o viene el temor, y nuevamente sentimos desmayar, sentimos desfallecer, sentimos que no podemos y como que quiere el miedo tomar dominio. Pero hoy, Señor, nos acercamos a ti sabiendo y creyendo, como lo hiciste con Pedro, que nos tomas de tu mano, Señor, y nos sacas del hundimiento, de la adversidad, y nos llevas a la barca, y nos llevas a la barca donde podemos encontrar ese reposo, y con toda seguridad llegaremos a puerto seguro. Yo te invito que esta mañana le digas: Señor, tú conoces mi adversidad, tú conoces esa zozobra, tú conoces mis miedos, tú conoces mis angustias, porque aún hay algunos que dicen: aún con los recursos no puedo, o sí puedo. Deja de mirar tus recursos, mírale a Él, y Él te sostendrá esta mañana, porque Él está aquí en medio de un pueblo para levantarle. Por eso no te sueltes, no te sueltes de su mano, no te sueltes, ya que Él hoy te toma nuevamente. Toma tu casa, toma tu vida, toma todos tus asuntos, porque sabes, Dios es un Dios que interviene en todos los asuntos, y quizás cada uno, o sí, en particular, cada uno tendrá una dificultad, siente que se hunde en un asunto familiar, o en un asunto financiero, o en la salud, o aún en las relaciones, o no sé qué será el asunto, pero el Señor sí sabe, y hoy te toma de su mano para que no andes hundido, sino que vayas a la seguridad de su barca, donde allí hay paz, donde allí hay quietud, donde allí puedes reposar, y donde allí con toda confianza y seguridad llegarás a puerto seguro. El Señor no te dejará hundir, Él no te dejará hundir. Quizás hasta tú dices: pero me he equivocado. No importa, hoy el Señor te dice: te tomo de la mano y te saco. Aleluya, Señor, y tú llevas a tu pueblo a puerto seguro. No tengas temor, no tengas temor. Él es el Dios de los imposibles. No tengas temor en tu corazón. Aunque sientas que te hundes, hoy el Señor te toma y te saca. No te hundas en el miedo, no te hundas en el desespero, porque aún de tanto pensar qué vas a hacer, te estás desesperando y estás dejando de mirar a Jesús. Oh Señor, gracias. Amada iglesia, yo siento que esta mañana el Señor se lleva como toda turbulencia y te quiere llevar a esa quietud en Él. Cuando ellos se montaron a la barca, la tempestad del viento se calmó, y allí el Señor los pudo llevar. Deja que en esta mañana esas tempestades de tu corazón se aquieten, se calmen, se calmen. Quizás algunos dirán: no, eso posiblemente no es tan complicado. No importa, porque si en algún momento, cuando piensas en el asunto, no sabes qué hacer, es porque quizás eso está tomando ya el control, el dominio de tu vida. Pero hoy el que te quiere tomar es Jesús, y que le puedas decir: Señor, yo estoy en tus manos.